Buen día. Buen día. Buen día desde Guanajuato, capital del estado de Guanajuato. Y hasta donde acabo de entender, cuna de la independencia mexicana. Guanajuato es una ciudad que llegamos ayer, está muy bonito. Metida entre montañas, toda la ciudad está básicamente en la ladera de la montaña. Ya les voy a mostrar ahora lo empinado que es todo esto, pero estoy en un lugar que se llama la estatua de Pipila. El Pípila es un personaje de la Revolución Mexicana, que tuvo un importante papel en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, donde, cubierto por una piedra en su espalda, llegó hasta la puerta principal del edificio, y le prendió fuego. Es una ciudad que es bastante grande, aunque no parezca, pero está, como le digo, todo en las laderas de la montaña. Y llegar de donde estamos al centro son unos 500 metros, pero son todos por escaleras. Hay una calle que da la vuelta, pero va muy lejos, así que vamos a bajar por la escalera, súper en pendiente, muy buena. Así que nos vamos a conocer Guanajuato. ¿Vamos? Bueno, empezamos a bajar. Es un callejón con escalones. Muy empinado todo esto. Así que ahí les muestro, ¿eh? Bueno, ya bajé todo. Ahora estamos ya en el centro y las callecitas son angostas. Hay tránsito vehicular por las calles estas. En las escaleras no, pero hay como un camioncito que va por cable, un cable carril que sube hasta la montañita. Así que hasta las 9 de la noche se puede volver en vehículo después de las 9 de la noche a caminar, se dijo. Es lejos para arriba, pero bueno, miren qué bonito. Bueno, justo este es el Teatro Juárez, está lamentablemente en remodelación, así que no se puede entrar, pero por lo que entiendo es un lugar muy bonito, un edificio muy bonito y tiene muy buena secuencia de presentaciones todo el tiempo, así que es un lugar muy bonito. Queda justo al frente de una plaza, que es una de las plazas principales, y al lado del convento dieguino, que está atrás mío, ahí, y que ya vamos a pasar a ver ahora.
siempre me llaman la atención muchísimo las puertas viejas, el trabajo que tienen y lo desgastados que se notan que están. Pero miren, miren esto, el cerrojo, los herrajes y el trabajo de la puerta. Es increíble, y esto es viejísimo. Muy interesante, muy interesante. El parque enfrente anduvimos anoche y tiene cualquier cantidad de restaurantes a la vuelta y había música por todos lados y estaba muy interesante. Y miren, ahí está el carrito que les estaba mencionando. Allá arriba, ¿se ve? Y baja desde allá arriba, más arriba. Desde allá arriba, más arriba de eso, venimos bajando por las escaleras. Es increíble. Esta plaza, como decía anoche, estaba todos estos restaurantes que están a la vuelta, estaban con mesas para afuera. Había gente charlando por todos lados, tomando. Había bandas en todos los restaurantes porque las bandas vienen a tocar por la propina. Entonces había en todos los restaurantes había bandas. Ahora en la mañana, a la hora del desayuno, hasta las 12 del mediodía sirven comida en México. Y a las 12 cambia el menú a lo que le llaman comida, que sería entre las 2 y las 5 de la tarde. Y después está la cena, que es como a las 9. La comida más fuerte son el desayuno y la comida. El desayuno es un poco más liviano de todas formas, pero a la cena es una cosa muy liviana. Una cosa muy simple, como a las 8 o 9 de la noche, para irse a dormir un poco más tarde. A ver qué les muestro. Esto es lo que se llama el kiosco. El kiosco está en el centro de la mayoría de las plazas y a veces se usa como escenario, a veces no tiene otro uso. Pero bueno, está en todas las plazas y hay algunos que han sido diseñados por arquitectos muy famosos también. Estoy en el centro, digamos, centro, enfrente de lo que se llama la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Es también una de las iglesias principales. Algo está pasando acá, están armando para un evento, pero miren. Un tremendo iglesión, plenamente en el centro, miren qué bonito. Seguimos el recorrido, che. Acá estoy llegando a la universidad y yo quiero que vean dónde han puesto la universidad, porque esto es increíble. Miren. El edificio de la universidad continúa hasta la punta allá. Esa punta ahí. Pero míramele la altura que tiene la escalera para subir. Si estás llegando tarde a clase, lo siento, hermano. Acá donde deja los bofes, ¿eh? Bueno, justo al lado de la universidad se levanta el templo de la compañía, que es un templo jesuita de los años 1700
y algo. Y por lo que estaba leyendo, resulta que no sabía yo, mi historia está bastante floja, pero resulta que a los jesuitas los echaron del virreinato. Entonces, mucha de la obra que ellos habían empezado terminó sin concluirse. Este es el templo, atrás mío, ahora se lo voy a mostrar. Tiene bastante historia adentro, pintura y demás. Pero la expulsión de los jesuitas fue una de las cosas que desencadenó un poco el inicio de la revolución acá en México, y entre eso, bueno, en 1700 y pico, 1760 y pico creo que fue que los echaron, y la Revolución de México es 1810, donde empezó, digamos, no sé si es la fecha de independencia, pero igual que la nuestra, que empezó en 1810 y la independencia es 1816, algo similar debe pasar con México. Así que muy interesante. Está todo muy cerca. De aquel lado está la iglesia grande que veíamos hace un ratito. Sobre la esquina, aquí, está la universidad. Se puede ver ahí, y acá está la iglesia de la compañía, que es la compañía jesuítica, por supuesto. Así que bueno, vamos a ir caminando. Bueno, seguimos el paseo por el centro. Acá estoy enfrente del museo Conde Rull, se llama Conde Rull, pero el edificio del museo es divino, miren. El edificio es este primer cuerpo de acá y continúa en donde está la piedra rosa, allá atrás, todo aquello también. Muy bonito. Está todo muy cerca. Atrás de la esquina está la plaza, donde estábamos hace un minuto. Detrás de la plaza está la iglesia. Hacia la izquierda está la universidad. Después están los jesuitas. Está todo concentrado, muy concentrado. Hay muchísimo pasaje, y el pasaje, como esto, uno no puede entrar con el auto porque son escaleras y demás, pero dentro del pasaje se aprovecha y se pone como pequeñas ferias por todos lados. Aparentemente esta es la plazuela de San Fernando, un lugar muy bonito. Aquí estuve anoche comiendo. Ese templo es del 1726, San Roque se llama. Miren qué bonito. Bueno, y como esta es minera, obviamente la piedra es parte de toda la construcción, ¿no es cierto? Pero miren eso.
El amigo Gandhi, ¿eh? ¿Qué tal? Donado a Guanajuato por el gobierno de la India, la estatua de Gandhi. Bueno, nos encontramos un tour, vamos a ir en el tranvía, nos van a llevar a ver el centro. Toca subir la montaña, así que nos vamos a poner en el funicular acá. Ahora les muestro. Martín no dijo nada, pero si les gustó el video, no se olviden de suscribirse, pongan me gusta y compartan. Nos vemos la semana que viene.